Vamos en esta mañana a comenzar nuestro tiempo con la predicación de la palabra de Dios y vamos a ir juntos, por favor, con sus Biblias, al libro que estamos estudiando como iglesia. ¿Qué libro estamos estudiando? Estamos estudiando el libro de Efesios, por lo cual les pido que abran sus Biblias en Efesios capítulo 4. La última predicación que nosotros tuvimos sobre este libro fue el anterior mes. Como ustedes pudieron notar, todo el mes de abril nosotros predicamos o decidimos predicar porciones diferentes de las Escrituras y fue un poco temático. Pero ahora que llegamos ya al primer domingo de mayo, vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Efesios, o nuestra serie un poco más general, ¿no es cierto?, que estamos estudiando las epístolas de la prisión, en este caso, la epístola de Pablo a los Efesios, para mirar qué es lo que el Señor quiere de nosotros y de nuestra vida. Nada más para recordar en dónde estamos ubicados. Ustedes saben, hermanos, que el libro de los Efesios se divide en dos partes. La primera parte, los primeros 3 capítulos del 1 al 3, donde vimos mucha exhortación y donde vimos mucho contenido teológico que el apóstol Pablo quiere darle a la iglesia. Pero a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6 son áreas en las que el apóstol Pablo va a llamar a la acción a la iglesia, en específico de aquel entonces a la iglesia de Éfeso, pero que por inspiración de la palabra de Dios nosotros entendemos que no solamente eran para ellos, sino también que esas verdades espirituales que se exponen en estos textos son para nosotros y es el mismo corazón de Dios para ellos, el mismo corazón que Dios quiere formar en nosotros. Amén. Así que vamos a leer en esta mañana el versículo 17 para nada más agarrar el contexto de la última predicación que tuvimos a través de la predicación de nuestro hermano Lenin, a través de la predicación de nuestro hermano José, que predicó del versículo 17 al versículo 24. Vamos a tomar esos textos nada más como lectura para enfocarnos en los versículos del 25 al versículo 32. Pero nos van a servir muchísimo para enfocar nuestro pensamiento en esta mañana en algo importantísimo, que es lo que quiero hacer énfasis en esta mañana. Y esto es que Cristo, cuando ha venido a morar en el corazón de nosotros como creyentes, nos ha hecho un nuevo hombre, una nueva mujer. Probablemente usted tiene en mente o piensa un poco qué es a lo que se refiere, ¿no es cierto?, con un nuevo hombre y una nueva mujer. Pero vamos a notar en estos textos que ese hombre nuevo y esa nueva mujer tiene que ver con un cambio radical. Eso es lo que ha hecho Cristo Jesús en aquella persona que ha venido a Él en arrepentimiento y fe. Un cambio radical en todo sentido. Vamos a leer el versículo 17 al versículo 32. ¿Sí? ¿Está mejor? Buenísimo. Entonces leamos versículo 17 al versículo 32. Efesios 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
No contristéis y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. Mis hermanos, la porción de versículos que acabamos de leer expresa, si ustedes pudieron enganchar o mirar a través de estos textos que acabamos de leer, que el objetivo que quiere recalcar en la vida de los creyentes de Éfeso, el apóstol Pablo, es este: que la persona que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe ha sido hecho por Dios una persona nueva. Una persona nueva. ¿Y cuál es la razón por la que ha sido esta persona un hombre o una mujer nueva? La expresa el versículo 20 y versículo 21, que es la parte central de todos estos versículos que acabamos de leer. Versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Los textos principales de la porción que acabamos de leer son estos dos. Y la razón de esto es porque Cristo es la verdad misma que está siendo expresada a través de los apóstoles en este caso, pero que Él mismo es el agente que se encarga de enseñar a los cristianos cómo es andar en la verdad, porque Él es la verdad. Mis hermanos, como alguien bien ha dicho, Cristo no solamente es la materia de nuestro aprendizaje, sino que Él mismo es el profesor para cada uno de los creyentes. Noten ustedes, hermanos, que la declaración del versículo 21, que dice la verdad que está en Cristo Jesús, no solamente implica que Jesucristo tiene la verdad, sino que Él es la verdad. Y que por esa verdad que nosotros hemos sido enseñados directamente a través de Cristo Jesús, Él nos ha cambiado. Él ha hecho de nosotros, los que hemos venido a Él en arrepentimiento y fe, un nuevo hombre y una nueva mujer. Pero entiéndame bien, mi hermano, mi hermana, ¿a qué es lo que nos referimos con que hemos sido transformados en un nuevo hombre y una nueva mujer? Deberíamos preguntarnos en esta mañana, ¿qué significa ser nuevo? ¿Qué significa haber sido transformados en alguien diferente? Quizás para algunas personas esta frase, esta porción de versículos que implica esto que acabo de decir, de ser transformados, algunos lo entiendan como que las personas que vinieron a Cristo en arrepentimiento y fe simplemente fueron renovados para convertirse en un mejor hombre. Pero no es lo que está diciendo este texto. Lo que está diciendo este texto es completamente lo opuesto. Lo que está diciendo este texto es que nosotros, en esencia, somos completamente nuevos y no simplemente una mera transformación. Permítame ilustrarlo de esta manera. Pensemos en que cada uno de nosotros tenemos un cochecito viejo, ¿no es cierto? Pensemos en que nosotros tenemos un cochecito viejo y este cochecito viejo anda, funciona, camina, hace todos, cumple la función por la que uno tiene un auto, trasladarse, ¿verdad? Y aunque tiene un montón de defectos, el auto sigue y camina y todo marcha muy bien. Pero un día llega una persona a su vida y le dice a usted: dame la llave de tu auto que voy a transformar tu auto, ¿ya?
Entonces usted le entrega por una semana la llave de su auto a esa persona y esa persona puede hacer dos cosas, ¿ok? Vamos a poner el primer cuadro de lo que puede hacer esa persona. Esa persona puede, en primera instancia, agarrar la llave de su auto y durante toda esa semana chequear que esté bien el motor, mirar cada una de los componentes que hace que el auto funcione y las cositas que estaban ahí rotas y cambiarlas. Puede cambiar cada sensor, puede mirar la pintura, puede transformar la pintura, puede ponerle unas suspensiones. Ustedes han visto esos autos, ¿cierto? Grandotes, con las suspensiones altas, unas llantas grandes, unos faroles, y puede hacer que ese auto viejo sea renovado. Y él cumplió con su promesa de transformar el auto, ¿sí o no? Porque ese auto viejito que estaba despintado, que se le estaba cayendo la pintura, ahora está flamante. Y esa persona que se llevó el auto, ¿cumple o no cumple con la promesa de haber transformado su auto? ¿Sí o no? Ese es el primer cuadro. Pero existe otra posibilidad, y es que esa misma persona tome la llave de su auto, se lleve su auto, lo lleve a un deshuesadero y se deshaga de su auto, para después ir a una agencia de autos, comprar un auto nuevo y entregarle a usted las llaves, pongamos exagerando, de un coche deportivo. ¿Cuántos quieren que le pase la primera y cuántos quieren que le pase la segunda? Les pregunto, hermanos, ¿qué es lo que ha hecho Jesucristo en la vida de aquel que ha venido a Él en arrepentimiento y fe? ¿La primera escena o la segunda escena? Para aquellos que piensan que Jesucristo solamente vino para transformar o hacer un cambio superficial en el hombre, no es aquello por lo que hizo Cristo con la vida de un nuevo creyente, sino todo lo contrario. Él tomó, poniendo el ejemplo del auto, ese auto viejo, esa naturaleza pecaminosa, ese hombre caído, y hizo de nosotros esencialmente alguien diferente, aun cuando estamos en este mismo estuche. ¿Se dan cuenta? Entonces, mis hermanos, nosotros estamos completamente convencidos de que lo que vino a hacer Cristo no solamente fue un mejoramiento de lo que nosotros éramos cuando no le conocíamos, sino que lo que vino a hacer Cristo con nosotros fue un cambio radical, un cambio radical, un cambio de esencia. Ahora, mis hermanos, nosotros no hemos sido mejorados, sino hemos experimentado una vez más este cambio radical. Miren lo que dice un teólogo, lo pone de esta manera. El Nuevo Testamento habla de los creyentes como alguien que tiene una nueva mente, alguien que tiene una nueva voluntad, alguien que tiene un nuevo corazón, una nueva herencia, una nueva relación, un nuevo poder, un nuevo conocimiento, nueva sabiduría, percepción nueva, entendimiento nuevo, justicia nueva, amor nuevo, deseo nuevo, ciudadanía nueva y muchas cosas nuevas, todas las cuales están sintetizadas en la novedad de vida. O sea, una persona que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe es un nuevo hombre. El pastor Sujel Michelén dijo estas palabras: Cristo no vino a mejorar al viejo hombre, Él vino a matarlo. Él vino a matarlo. Quizás alguno de ustedes con esta declaración podría pensar, ¿no es cierto? Ok, si he sido transformado radicalmente a través de la conversión que tuve en Cristo Jesús, ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo fallando al Señor? ¿Por qué sigo cometiendo errores? ¿Por qué sigo pecando si mi naturaleza es una naturaleza transformada? Y ojo con esto, hermanos, nosotros como creyentes no tenemos dos naturalezas. Este texto, esta porción que estamos introduciéndonos a la porción, aún no la estamos desarrollando, nos deja muy en claro que nosotros no tenemos dos naturalezas que constantemente están luchando en nuestro interior, sino más bien nos deja en claro que nuestra naturaleza vieja ha sido completamente transformada en una nueva naturaleza. De manera que cada creyente hoy, en la actualidad, vive la naturaleza divina si es un verdadero creyente. Pero para contestar a esa pregunta, que es difícil de entender, mis hermanos, a pesar de que hemos sido completamente transformados, el apóstol Pablo nos va a decir
que queda algo en nosotros, que no sabemos específicamente qué es, pero hay algo en nosotros que vive con nosotros que nos lleva a pecar. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en Romanos capítulo 7, versículos del 18 al 21. Él dice así: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si no quiero hacer eso hago, y ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está presente en mí. Entonces, hermanos, a pesar de que nosotros hemos sido completamente transformados por el Señor Jesucristo cuando llegamos a Él, nosotros no comprendemos exactamente qué es aquello que aún sigue viviendo en nosotros que nos impulsa a pecar. El apóstol Pablo dice que eso que habita en nosotros probablemente está en nuestra carne. No porque nuestro cuerpo físico sea el problema. Ustedes recuerdan a Adán y Eva en el huerto del Edén, también tuvieron un cuerpo físico al igual que nosotros y no tenían pecado y podían agradar al Señor. De manera que esta carne que nosotros tenemos no es el problema, sino el pecado que habita en nosotros. El pecado de nosotros es lo que hay y que no sabemos específicamente cuál ha sido ese remanente que quedó en nosotros que nos sigue moviendo hacia pecar, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta, mis hermanos presentes, es que nosotros tenemos la naturaleza divina de Dios. A pesar de que no entendamos muy bien lo que sucede con ese remanente de pecado. Ahora alguien también podría preguntarnos, ¿cierto? Entonces, si queda ese remanente de pecado en nuestras vidas, que no sabemos específicamente dónde está o qué es lo que pasa con mi naturaleza nueva, ¿qué tengo que hacer en relación a esta parte que habita en mí y que no me deja agradar 100% al Señor? Y eso es lo que nos dice estos textos, lo que nosotros debemos considerar que sucede naturalmente en la vida de un cristiano cuando viene a Dios. Y esto se resume en 3 palabras. Estos versículos del 25 al 32, aunque tuvimos el contexto del versículo 17 al 24, se resumen en esto, hermanos. Se resume en despojarse, en renovarse y en vestirse. Esas son las 3 palabras que esta mañana van a dar forma al sermón. Despojarse, renovarse y vestirse. Vamos a poner una vez más una ilustración, ¿no es cierto? Esa ilustración que pusimos acerca del auto, podemos trasladarla a otras áreas, ¿ok? Y pensemos de la misma forma que no sucede con el auto, sino que sucede con un teléfono celular. Pasa exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Alguien le ve con un teléfono viejito, le dice, dame tu teléfono, puede ser que lo transforme, puede ser que te compre un nuevo teléfono. Pongamos, ¿no es cierto?, que esa persona le da a usted un nuevo teléfono. ¿Me van siguiendo? Sí. Usted recibe ese teléfono nuevo y usted experimenta, ¿no es cierto?, como las personas que están involucradas en el marketing lo hacen así, porque uno siente la sensación, ¿no es cierto?, de ir abriendo el teléfono, oliendo el teléfono, sacando y que la caja y que un montón de cosas, ¿verdad? Y usted ya tiene su nuevo teléfono en sus manos. Lo huele nuevo, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, a su teléfono nuevo le pondrían el estuche o la fundita de su teléfono antiguo? ¿Cuántos de ustedes harían eso? Creo que la mayoría, al igual que yo, ustedes dicen, no, teléfono nuevo, probablemente modelo nuevo, diseño nuevo, marca nueva, estuchecito nuevo, ¿no es cierto? Al igual que yo pensarían así. Pero mis hermanos, probablemente, ¿pero por qué pensamos que es así, hermanos? Porque probablemente el estuche que nosotros utilizábamos para nuestro antiguo teléfono simplemente no va. No porque el teléfono simplemente sea nuevo, sino porque es otro modelo, tiene otra forma, tiene otras funciones, tiene en otro lugar colocada la cámara, entonces no va. ¿Se dan cuenta?
Ahora pensemos en ese mismo ejemplo trasladado a la vida cristiana. El punto es este: si tú eres un hombre nuevo en el que el Señor ha producido un cambio radical, no puedes seguir vestido en los atuendos y zapatos de un hombre viejo. Ese es el punto de estos textos, hermanos. Nadie que viene de su trabajo todo sucio y sudado, después de bañarse, se pone la misma ropa. ¿O ustedes hacen eso? Eso sucede en nuestra vida espiritual y eso es lo que nos enseña estos textos, hermanos. Una persona que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe ha sido una nueva criatura, está en una nueva naturaleza y es por esa razón que no puede vivir o seguir vestido de la misma forma que venía vestido el hombre viejo. Mis hermanos, ¿a qué voy con esto? Que si ustedes prestaron atención, miren lo que dice el versículo 17 al versículo 19 de cómo vivía la gente que no conoce a Dios, cómo vivíamos nosotros cuando no teníamos ninguna noción de lo que era la vida cristiana o de estar cerca de Cristo. Versículo 17, vivíamos y viven los cristianos que no conocen al Señor en la vanidad de su mente. Versículo 18, tienen el entendimiento entenebrecido. Son ajenos de la vida de Dios, viven en ignorancia, tienen un corazón duro. Versículo 19, perdieron toda sensibilidad, están entregados a toda clase de lascivia y cometen con avidez toda clase de impurezas. Así vivíamos nosotros, ¿se dan cuenta? Ese es nuestro viejo hombre. Pero los creyentes de Éfeso y los creyentes hoy no vivimos de la misma forma que ellos vivieron por los textos principales, que cuáles eran, versículo 20 y versículo 21. Porque nosotros no hemos aprendido así, ¿a quién? A Cristo. Porque conocer a Cristo no simplemente tiene que ver con un mero hecho intelectual, sino con apropiarnos de la vida de Cristo, de la cual ahora nosotros somos participantes, hermanos. Es apropiarse de la vida de Cristo y cómo nosotros nos apropiamos de la vida de Cristo y cómo nosotros aprendemos naturalmente todas las áreas del conocimiento en las que nosotros estamos involucrados, pasando tiempo con Cristo. Todo tipo de aprendizaje está directamente es directamente proporcional al tiempo que nosotros invertimos con Él. Y usted sabe que esto es verdad. Para que nosotros probablemente lleguemos a tener las profesiones que tengamos o probablemente el conocimiento que usted tiene en un área específica, un área puntual, un área que usted domina, es porque a usted le encantó esa área y usted invirtió ¿qué? Tiempo en esa área. Pero la única forma en la que el cristiano verdaderamente pueda apropiarse de la vida de Cristo, ser enseñados por Cristo y vivir en la verdad, porque Cristo es la verdad, está directamente relacionado con el tiempo que nosotros tengamos íntimamente con Cristo. Y ahí viene la primera exhortación de esta mañana, mis hermanos. Nosotros estamos separando tiempo para estar involucrados con Cristo directamente, para ser por Él enseñados, porque probablemente si nosotros seguimos siendo personas que vivimos en la vanidad de la mente, entenebrecidos, lejos de la vida de Dios, en ignorancia, con un corazón duro, lejos de toda sensibilidad, en lascivia y cometiendo sus pecados, hay dos posibilidades: que nosotros o bien no seamos creyentes o nosotros hayamos comenzado la vida cristiana pero nosotros no estamos madurando. Entonces, mis hermanos, nosotros una vez más necesitamos considerar en esta mañana que nosotros hemos llegado a ser hechos nuevos en Cristo. No simplemente hemos tenido un mejoramiento, sino hemos experimentado un cambio radical en nosotros. Ahora noten ustedes, mis hermanos, cómo comienza el versículo 23 y el versículo 24, que son las palabras, estas tres palabras específicas en las que vamos a ahondar en el sermón. Una vez más, estas tres palabras son despojaos, renovaos y vestíos. Ahora es interesante, hermanos, porque saben que en la gramática griega, estos verbos que nosotros los tenemos en español están en infinitivo. ¿Ya? Y digo que están en infinitivo porque no están en imperativo. Imperativo es una orden.
Yo te digo a ti lo que tienes que hacer. Pero un verbo en infinitivo, si ustedes recuerdan un poco en gramática, es correr, saltar. Es una acción que sucede, ¿ok? En el tiempo, pero no es directamente una orden que se da para que la persona haga esa orden, ¿ok? ¿Y por qué hago énfasis en esto, mis hermanos? Porque despojarse, renovarse y vestirse no es una orden que el Señor Jesucristo nos da a nosotros como iglesia, sino que el despojarse, renovarse y vestirse son cosas es un progreso que sucede naturalmente en la vida de una persona que ha conocido a Cristo. Por eso no son mandatos. Interesante, ¿se dan cuenta? La Biblia no nos llama a nosotros a despojarnos, sino porque somos creyentes. Lo natural que tiene que suceder en la vida de un cristiano es despojarse, renovarse y vestirse. William Hendrickson traduce estos versos del versículo 22 al versículo 24 de esta forma: habiendo sido enseñados con respecto a vuestra pasada manera de vivir, entonces vosotros, o sea, lo natural es que se despojen. Lo natural es que se renueven. Lo natural es que se vistan como el nuevo hombre que es hecho según la semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, noten, hermanos, ¿qué significa esta frase, despojarse del viejo hombre? La palabra despojarse significa desprenderse o arrancar. Como en el caso que pusimos de la ropa sucia. Lo que los cristianos debemos desprendernos es ¿de qué? Es del viejo hombre. Y esta descripción del viejo hombre está colocada allí en el sentido de que el viejo hombre está desgastado y es inservible. Ese viejo hombre, aunque nosotros vivíamos en ese viejo hombre antes, noten cómo es la característica de ese viejo hombre. Está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, no solamente que está desgastado y no solamente que es inservible, sino que está en un proceso de continuo desgaste y que tiene como finalidad el ser la destrucción. Que tiene como finalidad el fracaso en términos espirituales. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta de esto? Y por esa razón, la primera área que sucede naturalmente en la vida de un cristiano es: despójate de esa persona que nos sirve. Esa persona que estaba de continuamente en el progreso al fracaso. En segundo lugar, renuévate. Ahora, mis hermanos, también es interesante algo, que para renovarnos nosotros, o mejor dicho, para vestirnos nosotros, que es el último paso de este progreso, no podemos hacerlo si nosotros no renovamos nuestra mente. Permítanme decirles algo, hermanos. Yo admiro a esas personas que se visten hermoso, ¿sí? Probablemente usted sea una de esas personas que tienen ese conocimiento tal, que saben de colores, que saben de líneas, que saben de los puntos, que saben de colores, que saben de paletas de colores y que saben de combinaciones. Yo admiro a esas personas porque yo no soy así. A mí mi esposa me ayuda eligiendo la ropa, yo me pongo eso, ¿ok? Pero admiro a esas personas. ¿Por qué razón? Porque ellas en un sentido tienen un entendimiento o dominan ese tema tan específicamente que lo hacen de forma natural y que no es necesario que vayan a los libros o al lugar donde ellos aprendieron para revisar esas cosas, que no simplemente ya combinan y se visten precioso. Pero ¿cuál es el meollo de ese ejemplo que yo quería poner acá? De que para que una persona llegue a vestirse así, de esta forma preciosa, es necesario que haya tenido un conocimiento previo. Porque sí que ese conocimiento previo, esa persona no sabría cómo vestirse, como yo en muchos casos no sé con qué combinar. Pero es necesario, una vez más, tener un conocimiento previo. Ahora, en este caso puntual, mis hermanos, nosotros nunca podremos vivir la vida que Dios quiere para nosotros si nosotros no estamos cerca de su palabra. ¿Se dan cuenta de eso?
Porque es necesario que nosotros tengamos un conocimiento previo para yo saber qué es lo que el Señor quiere prescribir para mi vida cristiana. Porque si yo no tengo ese conocimiento, nunca, a pesar de que me esfuerce todos los días inconstantemente de agradar a Dios, podré hacerlo de la manera en la que Él lo pide, porque no lo sé. Ahora, mis hermanos, necesitamos ese conocimiento previo. Pero noten, y también es interesante, hermanos, que esta palabra renovaos, una vez más metiéndonos en la gramática griega, es una palabra que modifica al verbo principal en la construcción en la que está. Y renovaos modifica a la palabra vestíos. O sea, pues nosotros podríamos traducir o leer así el texto: al ser renovados en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre. ¿Se entiende cómo es la progresión? O sea, yo agarro conocimiento, yo me empapo de las verdades de Cristo, yo renuevo mi entendimiento acerca de quién es Él y de quién soy yo, y el resultado de renovar mi mente y estar cerca de Cristo es vestirme del nuevo hombre. De manera que si yo no renuevo mi pensamiento conforme a las verdades de las Escrituras, yo nunca podré vivir y nunca podré ser vestido como el nuevo hombre está vestido, y esto es un hombre justo y un hombre recto. Mis hermanos, miren lo que el texto dice: nosotros tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Y yo quiero decirles algo: el espíritu que hace alusión, la palabra espíritu no hace alusión al Espíritu Santo. Esta porción de acá no habla específicamente del Espíritu Santo, sino habla de la mente y de la parte más profunda de la mente que tiene que ser renovada a través de la palabra de Dios. Para que me entiendan mejor, pongamos un ejemplo. Si nosotros leemos Mateo capítulo 5, versículos del 22 al 24, Jesucristo hablando acerca de la ley de Moisés y sus palabras, dice esto: vosotros habéis escuchado, ¿no es cierto? Así comienza el texto, de que Moisés dijo tal cosa. Pero el versículo 22 comienza a decir esto: habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca o necio o fatuo a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. No me estoy inventando esas palabras, es la traducción de la Biblia de las Américas, por si acaso. ¿Cómo se traducen estas palabras? Entonces usted notará que en toda esa construcción Jesucristo toma el ejemplo y dice: vosotros habéis escuchado que la ley de Moisés dice que aquella persona que mata a otro, un homicida, no entrará en el reino de Dios. O sea, pero Jesucristo va más profundo a la ley superficial dicha y dice que el homicidio no es simplemente cometer el acto físico de incrustarle un puñal o dispararle a una persona y acabar con su vida, sino que dice Jesucristo que es el homicidio: decirle a uno de nuestros hermanos idiota, fatuo o sin entendimiento. ¡Wow! O guardar ira en tu corazón. Entonces, a lo que voy con esto es que el Señor Jesucristo nos da el ejemplo de que el espíritu de la ley en ese texto de no matarás es mucho más profundo que la superficialidad del mandamiento no matarás. ¿Me entienden? Entonces Jesucristo nos muestra a través de este ejemplo el espíritu de la ley. Y probablemente en ese mismo sentido es el que nosotros debemos entender el texto que estamos revisando, el espíritu de la mente. No hablando sobre el Espíritu Santo, sino que en la mente hay algo profundo, hay algo que está en lo más profundo de ese lugar donde habitan las emociones y el comportamiento de todos nosotros como hombres, que necesita ser cambiado.
Entonces, ¿notan ahí la conexión? Dice, renuévense en esa parte profunda de la mente, que es la que controla tus acciones y tus actitudes. Porque solo llegando a esa área más profunda de tu espíritu es que tú vas a poder revestirte del nuevo hombre. ¿Me entienden, hermanos? ¿A lo que vamos? O sea, la palabra de Dios, cuando nosotros estamos cerca de ella, cuando nosotros invertimos tiempo en ella, puede ir hasta lo más profundo de la mente de una persona para cambiar su comportamiento para siempre. Es por eso que cuando nuestra hermana Marilú en esta mañana, cuando compartió sobre Valeria, era, ¿no es cierto? Y oramos para que ella conozca al Señor, es por esto, hermanos. Porque los problemas, perdón por generalizar, los problemas mentales probablemente nazcan de esto, de una mente entenebrecida. ¿Vieron cómo vivía una persona que está lejos de Dios? Estaban entenebrecidos, dice el apóstol Pablo. Y solo es hasta cuando la palabra de Dios puede cambiar lo profundo de la mente de una persona que uno de verdad se da cuenta que antes vivía en un estado completamente deplorable. Y ahora, habiendo sido transformados, podemos vivir una vida nueva con el Señor. Mire cómo lo dice un teólogo. Dice, esta renovación continúa en el transcurso de la vida del cristiano a medida que el creyente es obediente a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. El proceso no es como un logro que se obtiene una vez, sino que es la obra continua del Espíritu Santo en el Hijo de Dios. Nuestros recursos son la palabra de Dios y la oración. Es a través de estos medios que adquirimos la mente de Cristo. Y por medio de esa mente vivimos la vida de Cristo. Y otro comentarista dice, esa renovación implica además un cambio completo, básico, una separación del mundo al cual antes habíamos servido y una adhesión a Cristo, nuestro nuevo Señor y Salvador, a quien hemos recibido y hemos confesado. Y en última instancia, revestirse. Ya hemos dicho, hermanos, que el revestirse nada más es la consecuencia lógica de renovarse y despojarse. A diferencia, mis hermanos, de la condición que nosotros teníamos cuando no conocíamos al Señor, estábamos en una condición de muerte espiritual. Éramos personas llenas de pecado e injusticia. Pero cuando nos renovamos nosotros y vivimos revestidos de Cristo, lo que caracteriza al hombre y a la mujer nuevos, creados según Dios, son estas dos características: la justicia y la santidad. No hay otro resultado, hermanos, en la vida de un creyente que está siendo renovado internamente su corazón, que no sea la justicia y la santidad de la verdad. Ahora nosotros debiéramos preguntarnos en esta mañana, ¿la justicia y la verdad son dos características que la gente puede decir que yo poseo? ¿Podríamos decir eso, hermanos? Y tendríamos que evaluarlo, ¿saben por qué? Porque el apóstol Pablo está diciendo que si nosotros somos hechos nuevos, eso es lo que tiene que caracterizarnos a nosotros como cristianos y nuestra vida cristiana. Algunos de ustedes podrían decir, bueno, parece todo esto, ¿no es cierto?, muy técnico. Pero ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve esto en realidad? Y ustedes tienen en su díptico. ¿Cómo se ve en realidad estar viviendo vestidos del antiguo hombre y ahora vivir en el nuevo hombre? Miren, mis hermanos, nada más rápidamente y después vamos a ir haciendo acotaciones puntuales. Cuando nosotros vivíamos en nuestra antigua vida, en nuestro viejo hombre, versículo 22, éramos corruptos según nuestros deseos engañosos. Pero por el contrario, cuando nosotros vivimos vestidos del nuevo hombre, somos creados en la justicia y santidad de la verdad. Hemos sido creados según la semejanza de Dios. Hemos sido renovados en el espíritu de nuestra mente.
Cuando nosotros vivíamos en nuestra anterior manera de vivir, hermanos, éramos caracterizados por hablar falsedad. Pero versículo 25 nos dice a nosotros que hoy, siendo vestidos del nuevo hombre, lo que nos debe caracterizar a nosotros es hablar verdad. ¿Qué implica la falsedad? Es toda clase de falsedad, hermanos, toda clase de exageración que no sea la verdad. La trampa, las declaraciones no correctas, las promesas no cumplidas, las excusas falsas, entre otras cosas, todo lo que implique la falsedad era lo que nos caracterizaba antes, pero si nosotros ahora hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, no puede ser posible que sigamos hablando en falsedad, sino que lo que Dios demanda de nosotros es la verdad. ¿Por qué? Versículo 20 y 21, ¿por quién hemos sido enseñados? Por la verdad misma. Y si Jesucristo es la verdad, Él no puede enseñarnos a nosotros que estamos siendo o que estamos aprendiendo de Él algo fuera de lo que es la verdad. Mis hermanos, la expresión del versículo 25 puede también hacer énfasis en estos dos verbos presentes. Terminad con la mentira y hablad verdad. Hablad verdad. Mis hermanos, esto no es nuevo para los judíos de aquel entonces y tampoco es nuevo para nosotros, porque la Biblia está permeada de versículos que nos dicen que el creyente tiene que vivir hablando verdad. Zacarías capítulo 8 versículo 16 dice: estas son las cosas que debéis hacer, decid la verdad unos a otros, juzgad con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. Noten una vez más, decid la verdad unos a otros. ¿Y cómo se mira eso, mis hermanos? Que cada vez que nosotros compartimos con otras personas, en todo lugar y en todo tiempo, decimos la verdad. Eso no implica que nosotros podamos ser reservados en algunas áreas donde queremos ser reservados. Pero en vez de mentir a la persona, ¿sabes qué? Sí, estoy todo bien, le digo, ¿sabes qué? No, ora por mí. Hoy no te puedo contar lo que probablemente estoy viviendo, pero ora por mí, no me encuentro bien. Ayúdame en oración. ¿Se dan cuenta? Es completamente diferente a decirte, sí, estoy bien y ya pasó todo. No, tengo que vivir con la verdad. Aunque haya áreas en las que probablemente pueda ser reservado. Y cuánto más, mis hermanos, nosotros tenemos que hablar verdad con aquellos que participan del mismo cuerpo al que nosotros pertenecemos, y esto es, los demás cristianos. Miren cómo termina el versículo 25, hablad verdad, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo puede ser posible que nosotros los cristianos que hemos sido enseñados por la verdad misma, entre nosotros que hemos aprendido de la verdad, hablemos mentira? ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, como antes vivíamos también, versículo 26, vivíamos en constante pecado de ira, no resolviendo ningún conflicto. Ahora usted pregúntese, ¿no es cierto? Si yo sigo viviendo en ira, ¿será que todavía estoy vestido del antiguo hombre? Pero el texto, versículo 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis. No dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Ese es el segundo mandamiento. El primero era, hablad verdad. El segundo acá es, airaos, pero no pequéis. Ahora usted quizás preguntará, ¿la ira está mal? ¿Está mal que nosotros en algunas ocasiones experimentemos ira? Probablemente para alguna persona diría sí, ¿no es cierto? Pero no necesariamente. Porque nuestro Dios es un Dios que también se manifiesta como ira. Miren nada más algunos textos. Salmo 4:4 dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Miren cómo dice Primera de Reyes capítulo 11 versículo 9. Dice: y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. El Señor se enojó. ¿Con quién? Con Salomón.
Salmo 7:11 dice esto: Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Es decir, presenta ira. Y Hebreos capítulo 12, versículo 29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Wow. Y no se lo dice estas palabras a no creyentes, se los dice a los creyentes. Hey, guárdense, cristianos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, hermanos, de alguna forma tenemos un Dios que manifiesta ira. Y si nosotros vemos incluso la vida del Señor Jesucristo, ¿cuántas ocasiones volcó la mesa de los cambistas? 2 ocasiones. ¿Y por qué lo hizo? Porque el celo de su casa lo consumía. Ahora, mis hermanos, nosotros, guardando las diferencias, tenemos que entender que Jesucristo manifestó ira, una ira santa, porque Él no tiene pecado. Y guardando las diferencias, hermanos, entendemos que la ira no es pecado. Pero la ira se convierte en pecado cuando nosotros la manifestamos por las motivaciones incorrectas. Jesucristo manifestó ira porque ellos habían cambiado la gloria de Dios y la adoración del templo de Dios en un lugar pagano. Pero nosotros que sí tenemos una vida que está con ese remanente de pecado, manifestamos ira, pero por nuestros propios intereses. Esa es la gran diferencia, hermanos. Por lo cual nosotros tendríamos que tener cuidado con la ira. ¿No es verdad, hermanos, que todas las ocasiones que tenemos ira son pecado? Porque debe haber áreas en nuestra vida que nos provoquen ira, así al igual que Dios una ira santa, para aborrecer el pecado, por ejemplo. Cuando venga el pecado y se muestre delante de nosotros, nosotros tendríamos que indignarnos y llenarnos de ira porque nosotros no queremos pecar delante de Dios. ¿Se dan cuenta que hay una ira santa? Pero si esa ira que nosotros estamos manifestando es por mis propios intereses y no es con la motivación correcta, probablemente esa ira sea pecaminosa. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces cuando se manifieste esa clase de ira? Dice el texto, si se manifestó, no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. En el primer siglo y en el contexto judío, los días se contaban diferentes a como nosotros la contamos, ¿no es cierto? Para nosotros se acaba el día a las 12 de la noche. Para los judíos se acaba el día, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde, que es el momento en el que el sol se pone. Entonces, los judíos de aquel entonces, los cristianos de aquel entonces, tenían hasta las 6 de la tarde para reconciliarse. Pero esto no es una excusa, hermanos, de que nosotros, no, como nosotros contamos hasta las 12 de la noche, entonces tenemos hasta las 11:59 para pedirnos perdón. El punto es este, hermanos, el punto es este. En pocas palabras, usted no puede irse a dormir enojado. Lo que caracteriza la vida de un nuevo creyente, de alguien que está vestido de Dios, no es, una vez más, que está en ira todo el tiempo, sino que aunque puede enojarse, no se va a acostar airado. Así que, mis hermanos, ustedes y yo tenemos una gran tarea con eso, porque uno comete un error frecuente y es pensar que si te acuestas acostado, bueno, ya con el sueño y me voy a levantar y voy a levantarme con una nueva cara, pero si hacemos eso, pensamos que estamos pecando, hermanos. Porque el mandato de Dios a un nuevo creyente es que nosotros no podemos dormirnos, no podemos acostarnos en nuestra ira. Pero ¿por qué da ese mandato Dios a través del apóstol Pablo? Porque dice el texto que si nosotros no hacemos eso, damos lugar ¿a quién? ¿Y usted quiere que el diablo se meta en su casa, mi hermano? ¿Y usted quiere que el diablo utilice ese enojo, esa frustración, ese orgullo, ese resentimiento, esa falta de perdón que probablemente está en usted para destruir a su familia? Entonces, si usted no quiere eso, no se vuelva a dormir por la noche sin haber resuelto sus conflictos. En pocas palabras,
Eso es este texto. Mis hermanos, ¿cómo más nos caracterizaba nuestra antigua manera de vivir y ahora nuestra nueva manera de vivir? Versículo 28. Cuando no conocíamos al Señor, robábamos, éramos ladrones, hurtábamos, tomábamos cosas que no eran nuestras, pero ahora que hemos sido convertidos por el Señor, nos caracteriza la honestidad y hacer con nuestras manos lo que es bueno para compartir con los que tienen necesidad. Miren cómo es esto. El ladrón utiliza sus manos para sacar a las otras personas los objetos o las posesiones que no le pertenecen. Y probablemente nosotros vivíamos de esa manera, buscando totalmente todo el tiempo nuestras propias ganancias. Pero aquel que conoce al Señor es completamente diferente, porque no se centra en sí mismo, sino que se centra en el otro. Y que suple las necesidades de su casa, pero su corazón está volcado en que si Dios le ha provisto más, aparte de lo que tiene para sostener a su hogar, es para ayudar a otros. Es honesto y trabaja con sus manos a fin de compartir con los que tienen necesidad. Mis hermanos, ¿cómo vivíamos antes? Versículo 29, éramos personas corruptas. Esta palabra corrupto que aparece acá tiene que ver con algo putrefacto, algo contaminado. Y se utilizaba en el primer siglo para describir vegetales y alimentos descompuestos e inservibles. Y es así como nosotros estábamos antes de Cristo. Pero miren cómo dice el versículo 29, ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Mis hermanos, ustedes hablan de una manera corrupta y yo hablo de una manera corrupta. Hablamos todavía. Alguien podría decir, no, es que si me pego el pie en la cama cuando me levanto a la madrugada, no puedo decir pastor recórcholis. Tiene que salirme otra vez. No, mi hermano, porque la característica de un verdadero creyente es que su boca no se caracteriza por ninguna cosa corrompida. Es un cambio total, ¿se dan cuenta? Entonces en el nuevo hombre cabe el decir malas palabras. Cabe insultar a la persona que estamos con la que estamos conversando o incluso discutiendo. ¿Cabe eso en el nuevo hombre? No. Sino que cada vez que nosotros conversemos con alguien, la persona que nos escucha, ¿qué debería tener? Debería sentirse bendecida por las palabras que salen de mi boca. Todo un desafío, ¿no es cierto? Que cada vez que nosotros hablemos, porque es la característica de un verdadero cristiano, el ser agradable a la persona que me escucha. Salomón escribió en Proverbios 24:26, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Es más, besados serán los labios del que responde palabras rectas. Los que están casados quieren que su esposa les bese, o quieren que su esposo les bese. Wow. Hablando cosas rectas, mis hermanos. ¿Cómo vivíamos? Estando lejos de Dios, no teníamos al Espíritu Santo. ¿Cómo podíamos entonces tener la vida de Dios si no teníamos al Espíritu Santo con nosotros? Pero ahora que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que es nuestra garantía de que hemos sido salvados y por el cual recibiremos la herencia de estar completamente en el cielo disfrutando de nuestro Señor por toda la eternidad, entonces, hermanos, si tenemos al Espíritu, no contristemos al Espíritu Santo. ¿Cómo vivíamos antes, hermanos? En nuestra antigua manera de vivir, a la que somos llamados a despojarnos. Versículo 31, perdón. Vivíamos en toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia.
Preguntémonos, mis hermanos, en esta mañana, ¿no será acaso que en mi casa, en mi trabajo y todos los problemas que tengo de ira, gritería, maledicencia, enojo y toda clase de malicia que hoy estoy probablemente viviendo es porque a mi celular nuevo le estoy poniendo una bolsa vieja? A mi vida nueva como cristiano sigo vestido y sigo en los zapatos del hombre viejo. Mis hermanos, cada vez que nosotros tengamos algún conflicto en nuestra casa, no hablo de un conflicto en la semana porque tenemos conflictos, y que ese conflicto no pase, ¿qué? Las 24 horas. Noten eso, que el sol se ponga. El punto es que el punto es resolver el conflicto. Pero si usted tiene conflicto hoy, en su casa, en su trabajo, y mañana, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y todo el mes, probablemente usted tendría que preguntarse, y yo tendría que preguntarme, ¿no será que estoy vestido y en los zapatos del antiguo hombre? Y no me estoy vistiendo del nuevo. Y estoy viviendo como antes era cuando no conocía al Señor. Porque solo los que no conocen al Señor viven en amargura, en enojo, en ira, en gritos, maledicencia, toda la malicia. Mis hermanos, perdónenme que estoy tratando de sintetizar todo. Yo tengo acá un montón de cosas que decir. Pero eso es lo puntual, ¿no es cierto? Pero ¿cómo vive una persona que sí conoce al Señor? Versículo 31. Se esfuerza por no ser un amargado, por no estar enojado todo el tiempo, por no gritarle a las personas con las que se rodea, por no ser una persona que sea un maldiciente, que tenga su boca llena de corrupción y que todo lo que hace esté embarrado con malicia. Mis hermanos, ¿cómo éramos antes de conocer a Cristo? En nosotros no había ningún tipo de amabilidad, ni éramos misericordiosos, ni tampoco perdonábamos a nadie porque todo el mundo nos debía a nosotros. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo de Dios, hermanos, somos personas que nos convertimos en amables para con otros, misericordiosos y perdonadores. ¿Por qué? Dice el versículo 32, porque de la misma forma en como Dios nos ha perdonado a nosotros perdonamos a los otros mirando el ejemplo de Cristo. Solo cuando nosotros miramos la condición, el lugar, el hoyo, lo profundo que era nuestra condenación lejos de Dios y nos damos cuenta de la salvación grande que Dios ha tenido para con nosotros, es que nosotros podemos tener la misma actitud que tuvo Cristo. Salvarnos. Romanos 5:8 dice de esta manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Para terminar, hermanos, lo que Pablo ha hecho en todos estos versículos es mostrarnos el contraste de lo que es el antiguo hombre y el nuevo hombre. Ya hemos dicho desde la introducción a este mensaje que nosotros no simplemente nos han dado una lavadita de cara o una mano de pintura, sino que Dios nos ha hecho nuevos. Y que la progresión natural de alguien que ha sido hecho nuevo por Cristo es despojarse del viejo hombre, renovarse en su mente y vestirse del nuevo hombre. Entendemos que el despojarnos no es fácil. Probablemente usted dice: yo conocí a Cristo de grande y muchas de las áreas en las que yo me he aprendido a manejar en la vida ya las tengo incorporadas en mi vida.
y es difícil quitarlas. Pero le hago una pregunta para cerrar en esta mañana. ¿Cristo es digno de credibilidad? Versículos 20 y 21. Él es la verdad. Y si Cristo es digno de credibilidad, es la más grande razón por la que nosotros debiéramos transformarnos, dejar lo viejo y vivir en lo nuevo. Mis hermanos, vamos a orar en esta mañana. Señor, queremos darle gracias por este día, gracias por su palabra. Señor, hay tanto para decir cuando la abrimos, hay tanto para reflexionar, hay tanto para meditar. Señor, nos faltaría el tiempo para ir viendo las áreas de las que nosotros como cristianos necesitamos ser transformados por usted, Señor. Padre, ayúdenos a darnos cuenta de estas verdades. Ayúdenos, Señor, a serle agradables en la medida que nos acercamos a usted y conocemos de su palabra, Señor. Queremos vivir vidas nuevas. No robando, no hurtando, no diciendo con nuestra boca palabras corruptas, no en ira, maledicencia, en toda malicia, no en esas áreas, Señor, no teniendo el Espíritu del Señor. Eso lo vivíamos cuando no éramos hijos suyos, Señor. Pero probablemente aun cuando estamos siendo nuevos, estamos vistiéndonos con los mismos trapos que teníamos en nuestra anterior vida. Señor, perdónenos y ayúdenos constantemente a vivir conforme a la verdad, trabajando con nuestras manos para lo que es justo, hablando con gracia a las personas que me escuchan para bendecir sus vidas, no contristando al Espíritu Santo, hablando verdad. Señor, guárdenos de vivir de esta manera para hacerle en todo tiempo agradable, Señor. Queremos rogar su asistencia para nosotros porque no es fácil. Y ayúdenos, Señor, constantemente a pensar en su gloria, en su salvación y no en nosotros, porque nosotros no somos el centro de nada. Usted es el Dios del universo y todo se centra en usted. Y vivimos para usted y por usted. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.